Bien, son las 9:21 de la noche de este 2 de agosto del año 2024. Yo tengo alrededor ya, creo que unas 6 o 7 semanas, así trayendo unos estudios para acá que tienen que ver con el nacer de nuevo y comencé precisamente en el tiempo hablando de la conversación del Señor Yeshua con Nicodemo, ¿no? Bueno, voy a continuar un poquito hoy hablando de esto y voy a tocar el tema de los hijos de la luz. Pablo, el apóstol Pablo, escribió en la carta a los Romanos, en el capítulo 13, versículos 12 al 14, lo siguiente: La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Mesías Yeshua, bueno, o Jesucristo, como seguramente dice en su Biblia. Y no proveáis para los deseos de la carne. Por cierto, que siempre me ha gustado sacar esta lectura y otras que están por ahí acerca de cómo se debe vestir verdaderamente el cristiano, por aquella confrontación que hay entre las formas de vestir, criticando a las mujeres. Y yo creo que la forma de vestir debe ser igual para todos, y es que al vestirnos debe ser como el Señor Yeshua, el Mesías, en amor, ¿verdad? Que así se vestía en amor. Bueno, la noche es símbolo del pecado y la injusticia. Por ello dormimos de noche. Esa es la razón por la cual Dios en su sabiduría hizo que nosotros durmiéramos de noche, porque es una manera de decirnos que ante el pecado debemos estar dormidos y no activos. Lo que se hace de noche se hace para que quede oculto, escondido, pero lo que se hace de día se hace por y para el Señor, para que sea visto, notorio delante de todos. Como escribió el mismo Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 6, 5, versículos 4 al 6, dice: Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No somos hijos de la noche, no somos hijos de las tinieblas, no somos hijos de la oscuridad, somos hijos de la luz, como dice la palabra. Y cuando dice que somos hijos de la luz es porque nuestras obras pueden ser y deben ser mostradas. Los deseos de la carne, eso es lo que venimos hablando desde hace unas 4 o 5 semanas atrás. Los deseos de la carne están sumidos en las obras de la noche, y los deseos de la carne son la misma concupiscencia que mora en ella. Semana pasada decíamos que la ley en nuestra carne es la misma concupiscencia, porque cuando la ley dice no desees, la carne dice quiero desear. Cuando la ley dice no mientas, la carne dice quiero mentir, etcétera, ¿no? Ninguna acción de la carne es de la luz, ninguna. Aunque usted obligue a la carne a hacer algo bueno, quien lo está haciendo realmente es su hombre interior, no la carne. La carne estará siendo obligada a hacer tal o cual cosa. Cuando el Señor dijo, si alguno te pide que camines una milla, tú caminas dos. Bueno, esa segunda milla y la primera también la caminó en favor de aquel, no porque la carne quisiera, porque si la carne hubiese hecho su voluntad, se hubiese quedado acostada debajo de la sombra de un árbol, nunca caminando al lado de alguien para ayudarle. Si lo caminó es porque el hombre interior, el hombre espiritual se impuso, ¿no? Bueno, la palabra usada para deseo, es decir, que la palabra de la cual hemos hablado, no proveáis para los deseos de la carne, la palabra usada para deseo es la misma palabra que se usa para concupiscencia. ¿Mm? Esto nos lo dice, esto es la palabra 1939 en la concordancia bíblica Strong, es la palabra epitsumia o epitsumia, que se origina en la 1937, que es epitsumeo, y se traduce específicamente como codicia, codiciar, concupiscencia, desear, deseo, pasión. Lo que nos lleva a nosotros al pecado es la pasión,
la pasión mal orientada, porque puede haber alguna pasión bien orientada, por ejemplo, la pasión por servirle a Dios, la pasión por predicar la palabra, esa es una pasión buena, pero la mayoría de las pasiones, las que se hacen en la carne, son malas. A fin de cuentas, lo que Pablo nos está diciendo es que no proveamos para la concupiscencia. Pablo, en variadas oportunidades, como ya hemos demostrado en al menos, por lo menos dos escritos esta noche, nos habla de que hay hijos del día, de la luz, e hijos de la noche, de las tinieblas. Ser hijo de la luz significa que nuestras obras pueden ser expuestas delante de todos y especialmente delante de Dios y serán aprobadas. Esto no significa que uno no falle, porque solo uno pudo vivir sin fallar, el Señor Yeshua. Ahora, el que vive en la luz, aún sus errores no le son contados como pecado. Porque el que vive en la luz no vive para pecar, pero puede cometer errores sin proponérselo. En ese caso, nunca eso es pecado, nunca. ¿Qué significa esto? Bueno, el apóstol Juan dijo lo siguiente, él dijo, todo aquel que permanece en él, o sea, en el Señor Yeshua, no peca. Fíjese esto, qué tremendo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Por un tiempo a mí me mantuvo muy inquieto este versículo, pero fue a la luz de entender lo que significa la concupiscencia en la carne que pude comprender. No es que uno no cometa acciones que en otras circunstancias serían conocidas como pecado, pero al cometerla alguien que quiere vivir en santidad, eso nunca le será tomado como pecado. Lo que está diciendo Juan acá quiere decir que hay personas que nunca pecan. No, lo que dice es que hay algunos que, aunque cometen errores, delante de Dios, esos errores no les son contabilizados como pecado porque ellos están en el Señor. Esto es muy importante, hermano, este concepto de estar en Él. Pablo dijo que Él daba todo, ponía todo, entregaba todo con tal de ser hallado en Él. Y la exhortación del Nuevo Testamento es a procurar mantenernos en Él, porque si no estamos en Él, y esto es lo que significa la predicación de Juan 15, si no estamos en Él, si no fuera de Él, pues lo que hagamos será contabilizado como pecado. Bueno, la clave de esto pues está explicada un poco más adelante, la práctica del pecado. Esto es lo que significa esto, la práctica del pecado. Practicar algo, cualquier cosa, un deporte, una vocación, un pasatiempo, requiere de acción continua y permanente. Eso es practicar, la acción continua y permanente. El pecado se puede practicar permanentemente y es allí donde está la caída del cristiano. Ante esto, Juan nos dice a nosotros, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. El que practica el pecado, es decir, que una cosa es practicar el pecado y otra cosa es errar circunstancialmente, sin propósito. Practicar el pecado significa tener una actividad de manera permanente, aún sabiendo que tal cosa desagrada a Dios. Juan dice que quien hace esto es del diablo, por lo que es lo mismo, sus obras son de las tinieblas. Se nos dice que al principio la tierra estaba en tinieblas. ¿Y por qué estaba la tierra en tinieblas? Bueno, porque Dios había creado la tierra para recibir a los satanes que se habían rebelado en los cielos en contra de él. Por eso la tierra estaba en las condiciones en las que estaba. Estaba en tinieblas, estaba desordenada, estaba vacía, estaba llena de agua, en fin, no era un lugar muy amigable. Luego Juan nos dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. En esto se nos dice que todo nacido de Dios, quien es un hijo de la luz, busca que sus obras puedan ser alabadas por Dios y por ello nada hace que sea del diablo. Ahora, todo el que es nacido de Dios es nacido de arriba, como le dijo el Señor a Nicodemo. Para poder entrar, para poder ver el reino de Dios, para poder percibirlo y sentirlo, tiene que haber nacido de arriba o haber nacido del mal. Y el que es nacido de nuevo no practica el pecado. Luego, más adelante, Juan nos dice, porque la simiente de Dios permanece en él.
Es decir, todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él. Y esto es algo maravilloso, hermano, porque esto va a corroborar lo que dije anteriormente. Siendo, cuando dice la simiente, dice, eh, eh, siendo esta simiente la naturaleza de Dios. Esto es lo que nos está diciendo. Es la naturaleza de Dios en nosotros a través de su Santo Espíritu, ¿no? El cual fue ganado para nosotros por la obra del Hijo. Por eso dice, yo enviaré un nuevo consolador, dijo el Señor, ¿no? Ahora, la simiente es aquello literalmente, porque así usted lo puede encontrar en la concordancia bíblica Strong, la simiente es el mismo término semen, la simiente es aquello que fue derramado en nosotros, pero que nos conecta con Dios. Esto así está definido en la concordancia bíblica Strong. Es decir, lo que fue derramado en nosotros, que nos conecta con Dios, es su linaje. Fíjese esto tan maravilloso, porque usted y yo podemos haber sido de origen gentil, como la mayoría de las razas sobre la tierra. Es decir, tenemos un origen pagano, no santo como lo tuvo Adán. Sin embargo, cuando creemos en el Señor, en nosotros se derrama su linaje. Cuando dice, porque la simiente de Dios permanece en esta persona, es porque el linaje de Dios, su naturaleza, está en nosotros. La descendencia de Dios y especialmente el remanente de Dios fue puesta en nosotros. Nosotros entonces venimos a ser ahora el linaje, descendencia, semilla, simiente de Dios. Por eso es que nacer de nuevo es tan importante, porque dejamos a un lado el nacimiento gentil para ser ahora nacidos de Dios. En consecuencia, como esto bendito ha sido derramado en nosotros, el que ha nacido de arriba no puede pecar porque es nacido de Dios. Es decir, está en él. Dios no va a ver nuestras acciones como pecado. ¿Por qué? Porque su linaje, su descendencia, su simiente está en nosotros. Dice luego, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces, el resultado de tener la simiente de Dios en nosotros es el amor. Por eso dijo el Señor dijo Pablo, que toda la ley se resume en una sola palabra, y es amor. Porque el que ama no hace nada indebido, ni contra Dios ni contra los hombres. Así que procuremos nacer de nuevo, hermano. Procuremos nacer de nuevo.